Chevrolet se ve original y anda bien. Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2901-1675. Contanos un poco cuál es la postura de Peñarol. Yo tengo entendido, lo decía tempranito, que Peñarol presenta una denuncia hoy en Conmebol. Contanos, profundizanos un poco sobre qué se basa la denuncia. Está claro que hay hechos que son absolutamente objetivos y totalmente comprobables y comprobados. Por ejemplo, lamentablemente la vil agresión a Maxi Olivera, que perfectamente le pudo costar una vista, que fue tremenda. Después por ahí los vallados que se tiraron de una tribuna de la de arriba hacia abajo para la parcialidad de Peñarol, que pudo haber cobrado una víctima pero sin ningún tipo de problema. Gracias a Dios eso no pasó. Y una serie de cosas más que se dieron también, de las cuales por ahí no mostraron las imágenes. Contanos un poco cuál es la postura, cuál es la idea, cómo se hizo la denuncia y si realmente se presenta en Conmebol en el día de hoy. Sí, no, efectivamente, primero que corresponde hacer una denuncia de parte, decir que Peñarol eleve esa denuncia en función de todo lo que se vivió en Rosario, desde el momento siguiente a todo lo sucedido. La delegación se puso a trabajar a pleno, sobre todo y fundamentalmente los abogados que conforman nuestra delegación, el doctor Augusto Formento, y en colaboración también Gonzalo Moratorio, con toda su experiencia previa, si bien ahora no forma oficialmente parte de la delegación, pero obviamente que todo lo que es aprendizaje previo hay que trasladarlo a la situación actual. Y Peñarol lo que va a hacer es trasladar todas esas situaciones que Peñarol vivió, todas esas situaciones a las cuales Peñarol fue sometido, que terminaron y que fueron una serie de hechos concatenados, no fueron hechos aislados, no fueron algo que pasó por una cuestión eventual o accidental, sino que hubo toda una serie, desde que Peñarol llegó a Rosario hasta el último evento, que fue la lesión de un jugador dentro del campo de juego, algo que hacía muchísimo tiempo no sucedía dentro de los partidos de Conmebol. Bueno, todo eso es lo que Peñarol elevará, explicitará y referirá a lo que la propia Conmebol tiene como posibilidad de sanciones frente a este tipo de hechos. Después será obviamente la propia Conmebol la que tomará las decisiones y definirá hasta dónde pueden o no haber sanciones y qué tipo de sanciones. Pero sí, entre hoy a más tardar mañana, porque nosotros queremos que sea una denuncia que se realice con pocas horas después de finalizado el encuentro allí en Rosario, Peñarol va a elevar esa denuncia de partes y vamos a esperar a ver qué resuelve la Conmebol. Bien, Julio, yo supongo que a esta altura, el partido ya pasó hace unas cuantas horas, hay un vedor de seguridad de la Conmebol que seguramente tiene que hacer un informe respectivo. Esto se hace a distancia sin ningún problema, o vía Zoom o vía correo electrónico, y seguramente se abrió o se abra en las próximas horas un expediente por lo que pasó en el partido, pero de la propia Conmebol lo debería abrir. Primero preguntarte si Peñarol tiene alguna noticia de eso que haya pasado, y si esto pasara, ¿cómo acompasás la denuncia que presenta instancia de parte de Peñarol con esta situación de que se abra expediente, que si no pasó tiene que pasar en las próximas horas? No, es muy importante lo que decís, o sea, por dos aspectos. Uno, sí, ya los oficiales de seguridad, el oficial de seguridad y el oficial a cargo del partido en general, obviamente inmediatamente después del partido hacen un informe y en el caso de cada una de las instituciones reciben un informe de los hechos que atañen a cada uno de los clubes. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, a nosotros nos trasladaron algunas situaciones vinculadas, por ejemplo, a la llegada tarde al estadio durante el traslado o alguna bengala que hubo prendida durante el transcurso del encuentro, que es parte de las cuestiones que nosotros tenemos que contestar o emitir nuestros descargos. Uh-huh. Lo mismo le habrá sucedido
a Rosario Central, pero nosotros no tenemos acceso a esos hechos que le fueron trasladados a Rosario Central, pero que hacen a lo que habitualmente sucede después de cada partido. Lo que nosotros ahora vamos a hacer es una denuncia de parte, independientemente de que esos hechos le hayan sido trasladados o no a Rosario Central, porque significa poner en conocimiento todas aquellas cuestiones que quizás en algún momento pueden haber pasado desapercibidos y además mostrar lo que piensa Peñarol sobre lo sucedido. Pero es importante que lo que mencionás sobre el oficial de seguridad, porque durante las reuniones previas al partido que tuvimos, la última que fue el mismo día, a las 11 de la mañana, el mismo día del partido, la delegación nuestra, yo estaba presente, planteamos todas las situaciones en las cuales estábamos de acuerdo y que después iban a terminar en los hechos que terminaron. Es decir, durante esa reunión nosotros planteamos la inconveniencia de la ubicación de la parcialidad de Peñarol en un lugar que lo iba a exponer seguramente a situaciones como las que se vivió. Julio, permitime, eso fue un sí, reverendo disparate, hay que decirlo. O sea, sí, en el ABC de los protocolos de seguridad fue un reverendo disparate. ¿Ustedes se enteran de esa situación estando allá? O sea, llegando a la cancha se enteran. No, nos enteramos unos días previos. Ajá. Hubo intercambio de mensajes entre el presidente de Peñarol y el presidente de Rosario, donde nosotros le trasladábamos que esa no era la situación en la cual nosotros entendíamos que se daba mayor seguridad, que habitualmente, bueno, trasladamos lo que nosotros hacemos habitualmente en el Campeón del Siglo, donde en todo caso se da un sector de la bandeja superior y de la bandeja inferior para la parcialidad visitante, se deja un pulmón entre medio y al costado de ese pulmón se pone el resto de la parcialidad local. Bueno, quedaron en contestar. Cuando llegamos, nosotros efectivamente comprobamos que se nos había dado ese lugar que nosotros ya habíamos advertido que iba a generar inconvenientes. Pero sobre todo también advertimos al oficial de seguridad y al resto de los presentes en esa reunión de coordinación de seguridad que el lugar que estaba destinado para Peñarol tenía un espacio que no era para más de 1.200 personas, cuando las entradas que Rosario Central nos había trasladado a nosotros eran para 2.800 personas. Todas estas cosas fueron explícitamente aclaradas durante esa reunión, pero además explícitamente avalados, y ahí vuelvo a lo que vos me preguntabas, explícitamente avalado y reconocido por el oficial de seguridad de Conmebol, quien efectivamente dijo y avaló o subrayó la inconveniencia de estos dos aspectos. Pero, bueno, frente a la imposibilidad de generar cambios, terminó como todos vimos, con Peñarol en esa ubicación y con ese espacio que fue destinado para nosotros. Del mismo modo que durante la inspección que realizamos, y observamos que las barreras de contención estaban únicamente amarradas con alambres de pequeño calibre y no como habitualmente deben estar amuradas o colocadas con bulones o con algún sistema de mayor seguridad que el que se había elegido. También hablamos con el oficial de seguridad, generamos los registros gráficos para eso y trasladamos esa situación. Incluso se nos habló de que por frente de esas barreras iba a haber un cordón policial, que después no estuvo, solo hubo un cordón de gente de seguridad, que obviamente tienen el mismo problema que tienen acá, que no pueden responder frente a distintas agresiones, que incluso si se ven en las imágenes, hasta algunos de ellos pudieron caer hacia el sector donde estaba la parcialidad de Peñarol, al ser impulsados por las barreras, por los parciales de Rosario. Lo que digo es que nosotros advertimos de todo, los oficiales de seguridad fueron explícitos también en reconocer esas situaciones, y bueno, y después pasó lo que pasó durante el transcurso del partido, agravado por algunas cosas, o otras cosas, como el hecho de haber cortado electricidad, haber cortado el agua para las personas que estaban ahí. Yo no sé si veían que durante el transcurso del partido la gente de hotelería de Peñarol y hasta los propios jugadores tiraban botellas de agua para el lugar donde estaba la parcialidad de Peñarol, porque
se habían cortado los bebederos, o sea, fue una situación complicada con 800 personas que incluso no vieron el partido porque estaban por detrás de la tribuna, es decir, en el sector que queda adentro del propio estadio, en los accesos. Realmente, y bueno, y eso tuvo el corolario de la lesión de Maxi Olivera dentro del campo de juego, algo que hay que remontarse hasta el 2015, en lo que fue aquel partido de Boca River, y también en el partido, en la Libertadores, ¿no? Y en el partido de la Sudamericana, hasta un incidente que tuvo Martín Silva, pero que es un hecho grave, ¿no? Más teniendo en cuenta lo que significa un espectáculo de fútbol y la seguridad que tienen que tener los jugadores dentro del campo de juego. Bien. Julio, te consulto, dentro del panorama, pues yo calculo que todo esto llegará en definitiva al juez único, y seguramente se convocará luego al tribunal disciplinario que tomará todos los antecedentes y fallará al respecto. El tribunal tiene dentro de su potestad, desde el punto de vista de las sanciones a aplicar ante eventuales responsabilidades, ¿opera la quita de puntos? Y bueno, obviamente que en casos como los que sucedió con la lesión del jugador, aplica la quita de puntos. Uh-huh. Nosotros vamos a hacer referencia. Está claro que acá quien debe definir es la Conmebol. Nosotros vamos a hacer nuestra denuncia, vamos a poner todo lo que ha sucedido, vamos a enviar todos los registros gráficos de las cuestiones que incluimos dentro de la denuncia de parte, y vamos a hacer referencia a todas las reglamentaciones y vinculados a las sanciones que tienen que ver con esas situaciones que se vivió, que van justamente algunas de ellas desde las sanciones económicas hasta lo que es la posibilidad de quita de puntos por la gravedad de los hechos. Peñarol siempre es partidario de que las cuestiones deportivas se diriman dentro de el campo de juego, ¿no? Y lo hemos dicho acá un montón de veces, cuando por algunas situaciones, por ejemplo, que se pueden dar en una tribuna, no sé, bueno, situaciones que son que no son organizadas como pareció haber estado organizado toda esta situación desde el inicio de la llegada de Peñarol. Ahora, cuando hay situaciones de extrema gravedad, que incluye la lesión de un jugador, creemos que la Conmebol también no debería habilitar que la lesión a un jugador, que pudo ser mucho más grave incluso de lo que fue, la Conmebol no debería mandar un mensaje de que la lesión de un jugador dentro del campo de juego, que supuestamente es el sector más seguro de todo un estadio de fútbol, sea dirimida con una sanción económica que un club pueda pagar. Entonces, ahí son las diferencias entre dirimir las cuestiones deportivas dentro de un campo de juego y la del mensaje que se debe mandar a todo aquel que concurre a un campo deportivo sobre cuáles son las sanciones frente a una lesión de un jugador, que es de las cosas, diríamos, más extremas que pueden suceder en este tipo de situaciones. Bien. Julio, ¿a quién está dirigida la denuncia? ¿Dice directamente Conmebol o a un sector particular de lo que es la estructura de la Conmebol? No, la denuncia está dirigida a la Conmebol y dirigida a los oficiales que actuaron durante el partido, o sea, que estuvieron a cargo del partido, tanto del oficial general como el oficial de seguridad que actuó allí, y que además estuvo en todo momento no solo viendo lo que sucedía, sino directamente incorporado a lo que fue, por ejemplo, la asistencia posterior de Maxi Olivera, la asistencia inicial posterior de Maxi Olivera, la visualización del proyectil que impactó en el pómulo de Maxi, o sea, no son cuestiones que hayan pasado desapercibidas para las personas responsables de la Conmebol, sino que estuvieron directamente involucrados en todo lo que sucedió como parte de esa situación y de atención y de visualización de los hechos, tanto en el antes, como te decía, reconociendo todas las deficiencias y las posibilidades de incidentes que iba a generar
los hechos que nosotros habíamos denunciado, como en lo que finalmente terminó con la agresión de Maxi Olivera dentro de la cancha. Una versión que surgió, producto del partido, cuando finalizaba, es que el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, recibió con una especie de intento de agresión, se dijo en ese momento, del presidente a Rosario Central. ¿Esto fue así? A ver, lo que hubo fue inmediatamente que cae el proyectil y que lesiona a Maxi después de ver, bueno, tuvo un desvanecimiento momentáneo y después de que él se levantara, inmediatamente se tomó la piedra y Nacho tomó ese proyectil y la gente del entorno del presidente Rosario quisieron sacarle ese proyectil a Peñarol, o sea que estaba custodiando Peñarol y en particular estaba custodiando nuestro presidente, custodiando como prueba de lo que había sido, ¿no? Me refiero. Y ahí se genera esa discusión frente a esa intención de ocultar ese proyectil e incluso de desestimar que fuera el mismo, y se genera un intercambio de palabras entre el presidente, entre ambos presidentes. Nuestro Nacho Ruglio lo único que le recordó es que todos deberíamos ser bien cuidados en cada una de nuestras casas y que dentro de unas semanas Rosario Central iba a tener que venir acá, y que realmente la actitud de Peñarol es tratar siempre de cuidar a los mismos, y ellos debieron haber tenido esa misma actitud con nosotros, que no fue lo que sucedió y que, bueno, generó ese intercambio de palabras dentro del campo de juego, pero que tuvo que ver sobre todo con la intención de minimizar la situación que se vivió y de hacer desaparecer esa piedra que fue la que impactó sobre Maxi. Bien, ¿les preocupa que el presidente, que de apellido Veloso, que tuvo que ver con el plan de competiciones en su momento, el oficial de competiciones de la Conmebol, tenga una vinculación directa con la Conmebol? Bueno, acá lo que hubo es si fuera por eso, hay una agresión a un club del fútbol uruguayo, el club más grande del fútbol uruguayo, y tenemos un presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol que también tiene excelentes relaciones con ese presidente, con el presidente Domínguez. El presidente Domínguez, el partido clásico, estuvo en nuestro palco presidencial junto a Nacho Alonso, junto a nuestro presidente, observando ese partido. Todo ese tipo de relacionamientos no impide o es imposible que tape lo que sucedió dentro del campo de juego y que vieron todos. Yo creo que esas suspicacias pueden funcionar cuando son cuestiones menores o cuando hay cuestiones que son de difícil demostración, pero frente a un hecho que sucedió frente a millones de televidentes, que terminó con un jugador herido, que fue visto por el propio oficial de seguridad, yo creo que a la Conmebol debería importarle más cuál es el mensaje que va a dar después, el día después, porque es un espectáculo que la Conmebol vende, ¿no? La Libertadores es un espectáculo que tiene que cuidar. Yo creo que debería priorizarse eso y no algunas cuestiones eventuales relaciones entre el presidente de Rosario y eso. Pero como te digo, Pillo, yo creo que esas cuestiones pueden ser cuando las cosas no son tan evidentes, pero acá no hay posibilidad de tapar lo que se vio a través de la televisión y de los que estuvimos ahí en el propio campo de juego. Julio, agradeciéndote este rato, ¿alguna reflexión sobre las declaraciones que hizo en un momento determinado el propio intendente de Rosario? Dijo en un momento determinado: hay todo un clima que se genera ante los partidos, vi el aviso de la gente de Peñarol, algunas cosas dan bronca, Rosario es una ciudad que tiene muchos problemas que nunca vamos a negar, pero a veces se abusan de las cosas que dicen sobre Rosario. Yo conozco la cancha de Peñarol, hay que llegar a la cancha de Peñarol EH, ¿no? Como diciendo, para llegar a la cancha de Peñarol tenés que dar un montón de vueltas. ¿Te merece algún tipo de reflexión lo que dijo el intendente? Son declaraciones de un político, una persona que hace política y que tiene que mantener su cargo a través de declaraciones políticas. El estadio de Peñarol
digo, es incomparable, o sea, realmente si realmente conoce el estadio de Peñarol, eh, tomemos esa afirmación, esa declaración como válida, te podría decir que es incomparable la estructura, la llegada, las instalaciones, la seguridad que ofrece el Estadio Campeón del Siglo en referencia a lo que fue el estadio de Rosario Central. Y respecto a la situación de advertencia que generó nuestro club sobre la situación en Rosario, es una situación que también me parece que fue hecha con sumo respeto y advirtiendo a nuestros parciales que iban a concurrir ahí que tomaran el recaudo necesario para que no sucediera nada, cosa que fuera del estadio, en la ciudad, nunca pasó y lamentablemente pasó dentro del estadio producto de todos esos hechos que mencionábamos al inicio.